Cordiales saludos a todos ustedes. Bienvenidos a Canal 8, este canal de Tenerife y para todo el archipiélago. Y tenemos que hoy darle la bienvenida a nuestro invitado, que es don Antonio Martinón Cejas, catedrático universitario y presidente del Grupo Socialista del Cabildo Insular de Tenerife. Don Antonio ha estado ya en otras ocasiones en otros programas de este Canal 8, pero no en directo al objetivo, no en las entrevistas. Y esta es la ocasión en que le queremos agradecer su presencia. Don Antonio, bienvenido otra vez. Muchas gracias, buenas tardes. Bien, usted nació en La Laguna en 1950, aproximadamente. Y yo lo primero que haría sería preguntarle así tranquilamente que nos relatase, si es posible, algunas de esas vivencias infantiles y juveniles de las que guarda algún recuerdo imborrable y probablemente, al ser imborrable, pues que le van a acompañar durante toda su vida, ¿no? Algunos de esos recuerdos infantiles y juveniles, ¿no? Yo recuerdo la laguna mojada. La laguna de mi niñez era una laguna mojada, llena de charcos, con el agua cayendo desde los tejados. Cuando yo iba al colegio y metía las botas de agua en los charcos, imaginándome, supongo, metido en 1000 batallas, ¿no? Pero también recuerdo otra laguna, que es la laguna de los días de tiempo sur, cuando las noches son calurosas, y animaba, por lo tanto, a que los amigos nos reuniéramos en la Plaza del Cristo a hablar. Eran noches para hablar. También forma parte muy vivo de mi recuerdo de la infancia y de la juventud. O sea que tengo dos imágenes muy ligadas al tiempo. Una la laguna lluviosa y otra la laguna de las noches de tiempo sur. ¿Lluvia mansa o lluvia también con musicalidad? Algo de musicalidad, sí, porque hacía ruido. Aquella era una lluvia ruidosa. Como ruidosa lo era cuando chocaban las gotas contra los cristales en mi casa. La lluvia era con ruido, sí. Sí, y hablar, la palabra, el cultivo de la palabra desde niño, desde joven. La Laguna es una ciudad de diálogo, es una ciudad para el diálogo. Me gustaría que hubiera más diálogo del que hay, sinceramente, ¿no? Pero es una ciudad apta para el diálogo. Todas lo son, ¿no? No creo que haya unas ciudades más aptas que otras. Creo que todas las ciudades son aptas para el diálogo. Aunque esas noches de tiempo sur en la laguna, perdón por la insistencia, pero son de esas cosas que... Sí, imborrables. Sí, que son imborrables, ¿no? Y que probablemente me moriré con esa imagen. Pues son noches donde la palabra ayuda a cultivar la amistad, ¿no? La amistad para mí es de las cosas más importantes que puede haber entre seres humanos. Es una forma de amor, ¿no? Y en esa palabra de la noche, con calor, en las plazas del Cristo, pues son palabras que me han ayudado a tener muchos amigos, a mantener incluso hoy amigos de la juventud y de la niñez. Saber escuchar también forma parte de la palabra, no solo pronunciar la palabra, sino saber escucharla. Y en medio de esos recuerdos imborrables, en medio de, digamos, entrañables, por otra parte, ¿cuándo y cómo vislumbra usted que los suyos son las ciencias exactas? Pues yo supongo que en el colegio era la asignatura que, no sé si la que más me gustaba, la que menos me costaba, ¿no? Y quizás por eso pues fue la que más me iba gustando a medida que iba pasando los años. Yo veía en las matemáticas pues, la razón, el razonamiento, el no tener que memorizar, sobre todo el no tener que memorizar. Para mí era terrible las asignaturas que en mi época se llamaban de letras, donde yo tenía que memorizar nombres de ciudades que no me decían nada, o nombres de ríos, de accidentes geográficos, pero igual con las ciencias naturales, nombres de rocas, de animales, que no me decían nada, no, eran desconocidos para mí, y por lo tanto era un acto de memorización pura y dura, ¿no? Aquello a mí me resultaba un sacrificio, un esfuerzo terrible, ¿no? Y las matemáticas no, las matemáticas había poco que memorizar y mucho que razonar. Y yo creo que eso fue lo que finalmente me decidió a elegir la ciencia exacta. Bien, usted comienza sus estudios universitarios en 1967, Universidad de Zaragoza,
Al año siguiente, el 68, año por otra parte con tantas connotaciones de todo tipo, ¿no? Se crea la Universidad de La Laguna, se erige la Facultad de Matemáticas de La Laguna. Sin embargo, usted va a continuar en la capital aragonesa, en esa universidad, hasta que se licencia. Después se doctorará por La Laguna. Pero, ¿a qué obedece esa continuidad en Zaragoza? Bueno, porque yo el primer año lo hice en La Laguna, lo que antes se llamaba el selectivo de ciencias, que era común a matemáticas, a física, a química, a biología y a geología. Y cuando yo empiezo a ser segundo, no existe segundo en La Laguna, con lo cual... Había un desajuste. Me tuve que ir a Zaragoza. Bueno, me fui a Zaragoza porque el catedrático, el profesor Cascante, que estaba en aquella época en La Laguna, nos recomendó o Barcelona o Zaragoza, y yo opté por Zaragoza. Y claro, yo siempre, digamos, iba un año por delante de la primera promoción de La Laguna, claro. No tenía posibilidad de volver a La Laguna, ¿no? Claro. De todas formas, yo creo que me vino bien, igual que en general le va bien, digo en general, no siempre, a los alumnos que salgan de su casa. Eso es lo que le iba a preguntar, ¿no? Que humanamente esas salidas, esas primeras salidas y esas estancias en lugares fuera de la isla, del archipiélago, también enriquecen. Sin duda. Yo creo que abren horizontes. Nos dicen que el mundo es más grande del mundo en el que uno ha vivido desde que nació. No es ni peor ni mejor, el mundo es más amplio, el mundo es distinto. Hoy leía en un periódico de aquí, de Tenerife, una chica que hizo la carrera aquí, que luego ha ido a Madrid a especializarse, a hacer la tesis doctoral, y expresaba una idea similar. No, yo soy muy de mi tierra, quiero mucho a mi tierra, pero aquí he conocido a otra gente, he visto otras formas de vivir, de razonar, de pensar, de sentir. Y eso me encontré yo en Zaragoza, aparte de amigos entrañables y, en fin, amigos muy amigos, ¿no? Amigos como hermanos, ¿no? Bien, también a mí me comentaban unos alumnos que se han acogido al Erasmus y que venían de Italia, estudiar periodismo en Italia. Y esta mañana pues me contaban algunas de sus experiencias, siempre positivas. Con lo cual uno siempre suele llegar a la conclusión de que es bueno que el canario salga de la jaula para volver a la jaula, pero que es bueno que salga, ¿no? Sí, el canario, el aragonés y el madrileño. Por supuesto, o sea pero, digo, hablando de Canarias, situándonos aquí, pero cada uno salir un poco, allá donde esté y allá de donde sea, salir, por supuesto, sin ningún ombliguismo exclusivo de canario, ¿no? Sino salir de la propia cuna para después regresar. Ampliar horizontes, sí. Eso se debe ampliar, digamos. Yo creo que sí, que eso es bueno a nivel personal y desde luego yo creo que es bueno también para Canarias. O sea que incluso es bueno para mi tierra, ¿no? El que aquí estemos pues, personas que hemos estado también en otros lugares. Yo creo que eso es muy positivo, sí. Aunque también es verdad que no a todos les viene bien hacerlo a los 17 años o a los 18 años como lo hice yo, ¿no? A lo mejor hay personas que lo aprovechan más a los 22 años y lo hacen un poco más tarde, cuando acaban la carrera. Pero yo creo que es abrir horizontes. Porque en su caso, 17, 18 años, y en aquellos tiempos, en los años 60, no estoy tratándolo de viejo, pero en aquellos años, en aquellos años 60, el choque podía ser un poco, ahora ya por los medios de comunicación, por otras circunstancias, pero entonces el choque podía ser más violento que ahora, ¿no? Sí, yo creo que eso está bien reflexionado, sí, me parece muy cierto, que ahora quizás con la tele y también con haber salido de vacaciones, de casa, no sea tan impactante, ¿no? El conocer. Claro, aquel fue cuando yo fui a Zaragoza a estudiar, es que yo salía de Canarias, ¿no? Había ido a otras islas, había ido a La Palma, pero nunca había salido de Canarias. O sea que fue mi primer encuentro con la península y por lo tanto con el continente. Bien, luego, una vez ya licenciado, ha sido profesor y catedrático de distintos institutos de enseñanzas medias, tinerfeños.
En 1989 se doctora en nuestra Universidad de La Laguna, de la que es profesor titular a partir de 1991 y catedrático desde el 2002, ¿no? ¿Le ayudó su trabajo en la enseñanza, en esos institutos de enseñanzas medias, en todos esos centros no universitarios, a enriquecer el bagaje pedagógico y quizá también alguna dimensión investigadora, pero sobre todo el bagaje pedagógico? Sí, yo creo que sí. La educación secundaria, y yo además ahí trabajé mucho con profesores de educación primaria, porque formamos un grupo muy numeroso, éramos 20 profesores, entre profesores de bachillerato y profesores de primaria, que constituimos un grupo, el grupo ANAGA, de investigación pedagógica. Hicimos varios estudios financiados además tanto por el Ministerio de Educación como por la Consejería de Educación, que yo creo que nos impulsó y nos animó a hacer una mejor enseñanza, ¿no? Yo eso sí estoy vinculado desde... Aquí en Canarias tenemos... Porque, en fin, yo creo que hay cosas de las que nos podemos sentir muy orgullosos los canarios. Yo se lo voy a sacar después, porque si va por el grupo del profesor Balbuena Castellano y compañía, lo voy a sacar. Ah, bueno, entonces, luego hablamos de eso. Es decir, dio ese afán de divulgador de las matemáticas, una dimensión que no se hace en todas partes y que aquí pues han sido pioneros Bien, vamos a volver a esa investigación científica que usted la ha centrado en el análisis funcional y en la didáctica de las matemáticas, precisamente. Bueno, y en pocas y llanas palabras, si esto es posible, no le digo por qué, porque usted tiene una gran capacidad de síntesis, claro, eso le viene de la matemática, ¿no? Pero, supongo, pero en pocas y llanas palabras, para que todos nos enteremos un poquito, empezando por el que se suscribe, ¿en qué consiste eso primero, eso del análisis funcional matemático? Explíquenoslo usted. Es decir, ¿qué es eso del análisis funcional matemático? Que es una de las dimensiones de investigación de don Antonio, ¿no? ¿Qué es eso, don Antonio? Y usted perdone... Yo a lo que me dedico, que dentro del análisis funcional es una cosa que se llama espacios de Banach, y la idea son espacios de dimensión infinita, ¿no? En los primeros cursos de la facultad pues se trabaja en una cosa que se llaman espacios de dimensión finita, que se trabaja con una cosa que se llama el cálculo infinitesimal, que crearon Newton y Leibniz, sí, a finales del siglo XVII. Pues esos espacios o ese cálculo infinitesimal se hace principalmente en espacios de dimensión finita. Bueno, pues el análisis funcional, que es los espacios de Banach, que es a lo que yo me dedico en mi investigación, pues son espacios de dimensión infinita. Hay un salto cualitativo muy abstracto. Pero vamos a ver, eso no es algo más bien árido, pesado, complejo, dificilísimo, rebuscado, frío o poco atrayente. Es decir, porque claro, ¿eso qué es? O sea, ahí es que filosofa ustedes con los espacios, ¿o cómo es eso? No, hacemos matemáticas sobre esos espacios. Esos espacios pues tienen una geometría, tienen... Sí, sí. O sea, tratan de... Pero no es frío, no. Claro, esto de las matemáticas tiene también algo de arte, ¿no? No todo el mundo... Es creativo, puede ser creativo. Totalmente creativo, claro. La matemática es creativa, es creación. Por eso digo que tiene mucho de arte, ¿no? Se crea. Pero dentro y hay belleza, hay belleza. Pero dentro de parámetros exactos, donde no caben interpretaciones a veces libres. No, claro, porque una de las facetas fundamentales de la matemática es saber relativamente bien de lo que estamos hablando, ¿no? No es un asunto esotérico. No solo para las matemáticas, si en tantos campos de la vida, incluida la política, a la cual iremos ahora, cada vez que hablamos y oímos hablar, supiésemos de lo que se habla. Pues en matemáticas procuramos saber bien de lo que estamos hablando. Y es una creación, y en nuestra opinión es una creación bella. Aunque no todo el mundo aprecia la belleza, igual eso pasa en el arte. Claro. No todo el mundo aprecia la belleza de una sinfonía de Beethoven o de una novela de García Márquez o de un cuadro de Picasso. Por supuesto. Por supuesto.
necesita, a veces el apreciar la belleza necesita de entrenamiento. Y posiblemente las matemáticas también, bueno, posiblemente no, seguro, las matemáticas también necesitan un entrenamiento para poder apreciar ciertos rasgos de belleza que tienen las matemáticas. Y además ayudan al progreso del pensamiento. Y ayudan al progreso de la humanidad. Del pensamiento. No hay progreso, no hay desarrollo sin matemáticas. Lo digo así de contundente, Sí. Eso está escrito, lo ha dicho las Cortes Españolas a propuesta mía, pero lo ha dicho. Porque el desarrollo de un pueblo, el progreso de un pueblo está ligado a su desarrollo económico, y no hay desarrollo económico si no hay ciencia, y no hay ciencia si no hay matemática. La matemática está en los fundamentos de todo desarrollo científico. Y por eso son tan importantes, porque están en todos lados. Claro. Oiga, yo no sé. No, sí, iba a decir, sobre todo en este siglo pasado, en el siglo XX, las matemáticas han sufrido una explosión de diversidad, de desarrollos completamente novedosos, que al final se aplican, muy abstractos casi todos, muy abstractos, pero que al final tienen aplicaciones en todas las ramas del saber. Ya es difícil que se escape algo de la presencia de las matemáticas. ¿Puede ser cierto eso de que las carencias didácticas de algunos profesores han determinado que las matemáticas pues resultaran antipáticas, una especie de obligado castigo para gran parte del alumnado de generaciones enteras, ¿no? Es decir, el profesor puede influir en hacer agradables claro, las matemáticas o en hacerlas tediosas y además insuperables para muchas. Ha habido durante generaciones, las matemáticas era el coco de los institutos y de todas partes, ¿no? Hay una frase de Bertrand Russell, un célebre filósofo inglés del siglo XX. Él confesaba que las matemáticas y la aritmética había sido el coco de su niñez. Sin embargo, Bertrand Russell acabó estudiando matemáticas en Cambridge y ha sido probablemente el filósofo que más ha estudiado y más profundamente, que más ha influido en la filosofía de las matemáticas. O sea que incluso personas que al principio en su niñez sufrieron con las matemáticas, pues luego eso lograron superarlo. Y estoy de acuerdo, yo creo que la figura del profesor es fundamental, ¿no? Hay profesores, a veces porque ellos tampoco lo acaban de entender bien y entonces no transmiten bien, hacen sufrir mucho a los alumnos con las matemáticas. Claro, la ambición de cualquier buen profesor de matemáticas es divertir a los alumnos con las matemáticas y divertirse él. Sí, hacerlo divertido. Hacerlo divertido, hacerlo bien. Ahí es donde a mí me ha resultado llamativo, desde hace ya varios años, ese esfuerzo del profesor Balbuena Castellano, de un grupo de ustedes, de varios colegas, por divulgar esos valores de las matemáticas, por hacerlos asequibles a todos, ¿no? Y además hacerlo como si tal cosa, sin darle importancia. Ustedes forman parte de ese equipo y por lo tanto me gustaría que nos hablase, porque a mí siempre eso me ha resultado llamativo y desde luego lo he admirado. Lo he admirado desde la ignorancia mía. Me habla usted del profesor Balbuena. El profesor Balbuena es una persona extraordinaria, ¿no? Extraordinaria desde todos los puntos de vista. Nos conocimos siendo los dos jóvenes profesores en la Facultad de Matemáticas y luego con otros dos profesores más fundamos la Sociedad Canaria de Profesores de Matemáticas. Fue la primera sociedad de toda España dedicada a la enseñanza de las matemáticas en la educación primaria y en la educación secundaria. Hace 2 años hemos cumplido los 25 años de la fundación de esta sociedad. Boda de plata. A partir de ahí, en otras comunidades empezaron a copiar nuestro modelo. Fuimos los primeros en sacar una revista que tanto el profesor Balbuena como yo hemos tenido el honor de dirigir. Ahora los dos estamos embarcados en una nueva operación, que es sacar para una Federación Iberoamericana de Sociedades de Profesores, que se acaba de constituir hace un año. Vamos a sacar una revista dirigida por el profesor Balbuena y por mí, una revista dirigida a los profesores de toda el área iberoamericana.
porque creemos que si hay una buena educación matemática, ese deseo que yo creo que tenemos todos, ¿no?, de que los pueblos, sobre todo los pueblos que viven en la América del Sur, se desarrollen y superen la situación de crisis económica y política en la que viven, pues eso contribuye, ¿no?, al desarrollo de esos países. Es nuestra aportación al desarrollo de esos países el contribuir a una mejora de la calidad de la matemática. A mí, a Dios, y quiero reiterarlo, me resulta llamativo y me resulta admirable, y más aún desde la posición de modestia intelectual en que ese trabajo se ha realizado durante 25 años sin ningún tipo de alaracas, sin ningún tipo de tambores, ni de grandes trompeteros, sino ahí paso a paso. Y bueno, esa dimensión iberoamericana, desde luego, habla, aparte del valor en sí de la iniciativa, pues habla de esa expansión, de esos horizontes también, muy importante. Es que nos une la lengua. Yo creo que hemos explotado poco, esto ya es más política que matemáticas, ¿no? Yo creo que hemos explotado poco el formar parte de una comunidad de más de 300 millones de personas que hablamos la misma lengua. Yo creo que eso es un valor valioso. Es un valor impresionante. Impresionante. Que no lo hemos aprovechado. Que no se ha aprovechado. No, creo que no. Bien, no se ha aprovechado ni en una ni en otra orilla. De acuerdo, ni en una ni en otra orilla. Bien, vamos a entrar en su recorrido muy sintetizado. A mí me encantaría seguir hablando de su cátedra y de sus horizontes de ciencias exactas, pero vamos a entrar primero en la política institucional, ¿no? Antes de empezar, de adentrarnos en esa política institucional, yo le preguntaría a don Antonio Martinón si se sintió influido por aquel insigne socialista histórico, el señor Martinón Tres Guerras. Sí, claro. Yo supongo que estoy en la política pues, por mi padre, porque mi padre fue represaliado en la época de Franco, y en un acto de una injusticia infinita y de una crueldad inmensa, ¿no? Y aquello a mí, pese a que yo no había nacido cuando mi padre estuvo en la cárcel, sí habían nacido 3 hermanos míos, aquello me marcó, porque al final yo era el hijo de un rojo, el hijo de uno que había estado en la cárcel, y me marcó mucho, y al final quizás el haberme dedicado a la política haya sido una especie de, quizás, no sé si la palabra es exacta, pero en fin, venganza en el tiempo, ¿no? No sé para qué les sirvió a los del régimen meter a mi padre en la cárcel, sino para hacer una maldad, una crueldad, una cobardía. Porque al final las ideas y los valores de la democracia pues sobreviven, ¿no?, a todas las dictaduras. Están por encima de todas las dictaduras. No sirven para nada las dictaduras, solo para hacer sufrir y nada más. Es evidente, todo tipo de agresión, todo tipo de hacer daño por hacer daño, justo para vulnerar la libertad de la persona, las libertades de las personas, pues es injusto, no tiene sentido, no tiene sentido. Pero bueno, así a veces es la vida, cuando la vida no discurre por donde tendría que discurrir. Y bueno, y eso le pasó a su padre como a otras personas que por pensar en democracia, por pensar en libertad, por pensar en todos, pues tuvieron que soportar lo que soportaron. Algunos pagaron con la vida, claro. Sí. Bien, vamos a retomar esa política institucional. Yo he querido hacer ese recuerdo entrañable, sentido, hacia él y con él hacia todos cuantos ayer, hoy y mañana, aquí o en el último lugar del mundo, son víctimas de la libertad. Son agredidos, a veces no con fusiles, no con balas, pero sí son agredidos por pensar en libertad y en pluralismo. Me sumo encantado me sumo encantado lo que acaba usted de decir. Sí, vamos a retomar esa política. Recordarlas alguna vez, no con frecuencia ni todos los días, pero y si hay gente que sufre por defender la libertad.
Sí. Claro, y además sin resentimientos ni revanchismo. Usted hablaba antes de revanchismo, yo creo que no, yo creo que era para sacarse la espina, probablemente, para que el hijo o uno de los hijos de esa persona pues devolviera bien por mal. Vamos a retomar la política institucional. Cuando en 1978-79 era consejero de Trabajo de la preautonómica Junta de Canarias, usted previó que nuestra comunidad autónoma, en aquel entonces, pues iba a alcanzar el grado de autogobierno que disfruta en 2004, por ejemplo, ¿no? O aquello le sonó un poco a sueño. No, ¿O tenía su fe? No, bastante, sí. No voy a decir ahora que yo fuera capaz en aquel momento de pensar en todos los detalles de hasta dónde íbamos a alcanzar en el autogobierno. También es verdad que el autogobierno que hemos alcanzado, el nivel de autogobierno que hemos alcanzado, se alcanzó en el año 84, 85, o sea que no es... No se debe a los que gobiernan ahora. Se debe, no es de hoy, no es de hoy. No, se debe a los socialistas que apostamos muy fuerte y en solitario por la autonomía de Canarias. No quiero reprocharle nada a nadie. Perdón, ¿el PP entonces no apostó tan fuerte? ¿O ATI? El PP no existía, ¿no? Ni sí, ATI. Bueno, Alianza Popular. Tampoco. Alianza Popular era casi insignificante, tenía... Pues no sé si era uno o dos representantes. El partido fuerte en aquella época, antes del 82, era la UCD. La UCD estaba algo fragmentada, pero en torno al tema de la autonomía, pero costó que se definiera a favor de la autonomía amplia. Nos metimos en una discusión un poco torpe sobre si era necesario, imprescindible llegar a un referéndum y por lo tanto si había que optar por una vía que la Constitución establecía, el artículo 151, o debíamos hacerlo por otra. Yo creo que al final se optó por una fórmula pragmática, que era, bueno, pues por la vía lenta, o por la vía no de las autonomías históricas, pero con un nivel de competencias igual que los de las comunidades autónomas históricas. Y por eso se inventaron la lotraca. Exacto. Hacía mucho tiempo que yo no oía la palabrita lotraca. Y yo creo que al final pues, se consiguió pues, que desde entrada, ¿no? Desde el primer momento, contáramos con una autonomía de mucho nivel. La autonomía nace a principios finales del 82, principios del 83. Debo decir, porque sería injusto, ¿no? Que al final la UCD, hubo un pacto entre la UCD y el PSOE, que fue lo que permitió que esa autonomía saliera adelante y saliera tal como hoy la concebimos. Ha habido una pequeña reforma del estatuto, que yo creo que no ha sido significativa, y que por lo tanto los canarios ya tenemos pues, más de 20 años de autonomía, se celebró hace poco lo de los 20 años de autonomía, y sin embargo no tengo la sensación de que hayamos avanzado en la idea de no sigamos echándole la culpa a Madrid de las cosas, ¿no? O sea, yo tengo la sensación de que a veces con mucha frecuencia gobierna el PSOE o gobierna el PP en Madrid, da igual, para toda España. La autonomía significa que los canarios somos responsables de la situación que tenemos en Canarias, ¿no? Y que no se trata de echar la culpa a un gobierno nacional, sino generalmente la mayoría de los temas son responsabilidad nuestra. La situación de victimismo, en el fondo. Oiga, una cosa, antes he hablado, de cierto, en el año 96 hay una leve reforma del estatuto y ahora se está hablando, vamos, se han creado hasta comisiones de expertos. ¿Cómo ve usted eso de ampliar ahora las competencias del estatuto? ¿Hasta dónde? ¿Le ha parecido correcta esa comisión, a la cual, por cierto, también se sumó su partido en el Parlamento? Sí. Bueno, sí, porque nos la dieron como hecha, ¿no? Y también el no sumarnos hubiera sido mal interpretado. Yo creo que el problema es principalmente político más que técnico, ¿no? Esa comisión, por lo que yo he visto, está fundamentalmente pensada con carácter técnico. Y por lo tanto, esa será una comisión que necesita alguna dirección política, ¿no? Porque claro, no se trata de reunir a 4 técnicos y decirles, hagan propuestas, será decir, hagan propuestas en tal dirección, ¿no? Para tener más autonomía, supongo, más autogobierno. Yo creo que habrá temas donde es posible avanzar. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Pues siempre está el tema de las aguas, ¿no?
Sí, ¿cuál es el nivel de posibilidad de maniobra del Gobierno de Canarias en temas como las aguas, aeropuertos? En puertos yo creo que se tiene mucha autonomía. Ya prácticamente los puertos están más en manos de las comunidades autónomas que de Madrid, ¿no? Por eso cuando aquí en Tenerife discutimos mucho sobre el puerto de Santa Cruz, que lleva 8 años sin hacerse nada, hombre, la culpa es del Gobierno de Canarias, no es de Madrid. O sea, no del Ministerio de Fomento. Claro, no del Ministerio de Fomento, ¿no? O sea que ahí hay una situación compartida. Yo creo que es bueno que aumentemos nuestra capacidad de autogobierno. Yo creo que los que hemos defendido el autogobierno de Canarias desde hace muchísimos años, pues no nos asustamos por el tema del autogobierno, porque el autogobierno es profundizar en nuestra identidad como canarios sin romper lo que de verdad somos, que es españoles y europeos, ¿no? Sí que a veces me preocupa cuando veo coqueteos de poner en cuestión lo que somos, ¿no? Que somos españoles y que somos europeos. A veces hay en esta sociedad nuestra una especie de esquizofrenia con esta especie de dualidad que tenemos los canarios de ser europeos pero al mismo tiempo sentir en americano ciertos temas, ¿no? Claro, aquí en Santa Cruz tenemos un auditorio muy bonito para escuchar, entre otros, conciertos de música clásica por una orquesta extraordinaria, pero al lado tenemos un carnaval que ha ido perdiendo la identidad europea para convertirse en un carnaval caribeño. Casi, ¿no? Sí. Yo no sé. Claro, esas dos culturas conviven, ¿no? Pero desde luego yo creo que no podemos olvidar que somos europeos en primer lugar y que nuestro sentimiento americano no minusvalora ni disminuye en nada nuestro sentimiento europeo. Y ahora vamos a partir de ahora, vamos a tener que contar con las aportaciones de otras culturas, de otros modos de pensamiento, de otras etnias incluso. Usted ante eso que se ha hablado de ley de residencia y de control de población y de tal, ¿qué opina? Bueno, Coalición Canaria plantea este tema de forma recurrente, pero hasta ahora no ha puesto un papel encima de la mesa. O sea que es hablar sin saber bien de lo que estamos hablando, ¿no? Si ellos quieren proponer algo, que lo propongan y lo hablamos y lo discutimos. Yo creo que nadie está negado a discutir de nada ni a hablar de nada. Yo creo que una de las cosas magníficas de la sociedad en la que vivimos es que hay pocos temas tabú, ¿eh? o casi ya no queda ninguno, ¿no? Y se puede hablar de todo, ¿no? Ahora se habla del matrimonio de los homosexuales. Bueno, y nadie se raja las vestiduras, o casi nadie se raja las vestiduras, ¿no? Y por lo tanto se puede hablar con normalidad, Ellos quieren plantear ese tema, pues que lo planteen. Yo creo que es un desenfoque en principio, es decir, insisto, dispuesto a hablar de ese tema y de cualquier otro, pero lamento que no se haya hecho un mayor esfuerzo de formación del pueblo canario. Porque al final, detrás de esas propuestas, lo que se está diciendo es que no entre gente de fuera porque nos están quitando los puestos de trabajo a los de dentro, ¿no? Bueno, vamos a ver, cuando viene gente de fuera a trabajar aquí es porque los de aquí no ocupamos ciertos puestos de trabajo. Hay puestos de trabajo que no se ocupan porque los de aquí consideramos que son puestos de trabajo mal remunerados, de poca importancia, y no se ocupan, pero hay otros puestos de alta cualificación que no se ocupan porque no hay canarios preparados para ocuparlos, porque hemos formado mal a los canarios. La principal formación que se le puede dar a un pueblo es la educación, y permítame que vuelva atrás con lo de las matemáticas y con otras asignaturas. Ahí es donde de verdad nos estamos jugando el futuro, ¿no? En primer lugar, las infraestructuras son muy importantes, los puertos, los aeropuertos, las obras hidráulicas, las costas, todo eso es muy importante. Pero, en mi opinión, más importante es la escuela. Y si no hay una buena escuela, vamos a tener un mal futuro. Y somos, en una serie de parámetros, la peor comunidad autónoma de España en materia educativa. Materia educativa y materia de formación profesional. Que va unido, sí. Que va unido. Ha habido mucho dinero para formación profesional en Canarias, que no se ha aprovechado bien. No se está formando bien a nuestra gente. Eso a mí sí me parece grave, porque eso es lastrar a muchas generaciones futuras. Y eso es no invertir en lo que sí hay que invertir en primer lugar. Claro.
Sí, claro. Todo lo demás, si un puerto no se hace hoy, se hace pasado mañana, bueno, pues se hace tarde, ¿no? Hubiera sido preferible hacerlo hoy, pero se acaba haciendo, ¿no? Las generaciones que no son formadas adecuadamente van saliendo de la educación y ya no vuelven, ¿no? Eso es irrecuperable. Son perdidas, son irrecuperables. Es irrecuperable. Sí. Y además, irrecuperable con todo lo que eso conlleva, de cara al futuro, claro, de cara al presente y al futuro. Bien, su permanencia como consejero en el Cabildo Insular de Tenerife abarca 2 etapas, ¿no? La primera, 1979 a 1983, en el poder. Y la segunda, 20 años después, iniciada el año pasado, de la que hablaremos también luego, si le parece bien. ¿Cómo fue esa gestión insular de aquel cuatrienio entre los 70 y comienzo de los 80, al inicio de los 80? ¿Cómo fue aquello? Maravilloso. Yo creo que la única etapa de mi vida que yo digo que la política fue maravillosa, ¿no? ¿Pero por qué? Éramos 27 consejeros, con Galván Bello como presidente, a la cabeza de la corporación. Una persona por la que yo finalmente sentí mucho cariño, mucho amor, un afecto infinito, una gran admiración, porque creo que fue un buen tinerfeño, al que tengo la impresión no le hemos reconocido con justicia lo que se merecía, lo que se merece. Y fue una corporación donde, al ser todos, digamos, nuevos en la política, salvo algún caso, pero en fin, éramos prácticamente todos nuevos en la política, todos estábamos aprendiendo y todos con una ilusión casi infantil, ¿no? Teníamos la sensación de que estábamos construyendo la democracia. Era la primera corporación democrática, después de la dictadura, y por lo tanto estábamos empezando y estamos haciendo el primer cabildo democrático. La generosidad de aquella corporación yo creo que es extraordinaria. En fin, de verdad que no lo digo por mí, lo digo por todos los componentes de aquella corporación, de los que al final me he hecho amigo de todos, fuera del partido que fueran, y que para muchos de ellos aquello era un sacrificio estar ahí. En aquella época, bueno, igual que ahora estamos los del PSOE también, es decir, solo se nos pagaba pues las dietas por ir a un pleno o a una comisión y poco más. A mí me consta que personas de varios partidos allí perdieron mucho dinero, ¿no? Porque aquello llevaba tiempo y no estaba remunerado. Por tanto, aquello fue un acto, yo no suelo usarlo mucho esa palabra, pero creo que esta vez es útil y justo usarlo, fue un acto de patriotismo por parte de aquellos consejeros que dedicaron parte de su bienestar, de su vida, de su tiempo, de su ocio, al interés común. Y fue una escuela de democracia para todos nosotros. En fin, se nota, ¿no?, que me siento muy orgulloso de haber pertenecido a aquella corporación. Sí, y además don José Miguel Galván Bello, presidente, daba juego a todas las opciones políticas. Sí, yo he hablado de José Miguel Galván, que, en fin, para mí, insisto, fue un gran político y un gran tinerfeño, y también pues de otros compañeros míos, como Alfonso García Ramos, por ejemplo, ¿no?, un periodista de primera, un hombre que también amaba mucho la isla de Tenerife, que quería mucho esta isla, y que fue al Cabildo, a la política, pues con la mejor voluntad del mundo, a contribuir, ¿no?, a que la isla fuera adelante. Recuerdo también a mi amigo entrañable, Plácido Vaso. En fin, debo cortar porque si no, aparte me voy a emocionar, me voy a olvidar de alguno, entonces me voy a atropellar. Tampoco es tan mal que un catedrático de matemáticas se emocione de vez en cuando. Claro, sobre todo por ser de matemáticas, ¿no? Bien, porque los matemáticos no, porque dará impresión. Somos insensibles, duros y fríos. No, lo digo pues por esa imagen que a veces dan de mayor seriedad, de mayor tal. Bien, en estos 2 decenios transcurridos ha cambiado mucho el gobierno de la isla. ¿En qué ha avanzado y en qué ha retrocedido, si es que se puede hablar así, la propia isla? Hombre, la isla ha progresado mucho en estos 20 años, porque ha progresado la sociedad europea, la sociedad española, la sociedad canaria. Hemos avanzado mucho, pero también es verdad que ahora surgen problemas nuevos, posiblemente de mayor calado y más complicados, ¿no?
usted antes hablaba de la posibilidad de limitar el acceso de personas de fuera. Bueno, se limite o no se limite, lo que es real es que, sobre todo en el sur de la isla, hay muchas miles de personas que no son de aquí, es decir, no tienen un origen, ya no solo tinerfeño ni canario, ni siquiera español, por lo tanto, con una cultura diferente a la nuestra, con un proceso de adaptación complicado, posiblemente poco atendido. Ese es un problema importantísimo que está ahí, ¿no? Un problema importantísimo ha sido el vuelco que se le ha dado a la isla en estos 20 años. La isla hace 20 años era una isla con más diversidad económica, el peso del turismo era grande, pero no apabullante como lo es hoy. La locomotora turística estaba centrada en el puerto de la Cruz, hoy lo está en el sur. Eso ha hecho que se haya ido produciendo un desequilibrio poblacional, un trasvase de población del norte al sur, que está mal atendido y mal comprendido también, ¿no? El sur está carente de infraestructuras de toda clase, sanitarias, educativas, de carreteras, de obras hidráulicas, y además en el sur se va produciendo un sentimiento de que ellos aportan la riqueza a la isla, que allí es donde está la riqueza de la isla y que sin embargo reciben poco de los poderes públicos. Y también se está produciendo un sentimiento en el norte de la isla de que el norte se va languideciendo, va muriendo, se va empobreciendo. Como desgajándose del progreso común de la isla. Sí. Es que hay muchas miles de personas que van todos los días del norte al sur a trabajar, ¿no? Sí. En una especie de disparate colectivo, en mi opinión, y que admito que es muy discutible, ¿no? Pero que los poderes públicos no, a mi juicio, no estoy intentando aprovechar esto para hacer ninguna crítica, pero yo creo que se ha atendido poco. Este es el nuevo fenómeno de la isla. Y el sur de la isla no crece en lo que se refiere a residencias, a pisos, a viviendas para las personas de la isla, ¿no? Y además lo que se quiere hacer, que es un polígono de Cabo Blanco, lo que se quiere hacer en nuestra opinión es una cosa muy peligrosa, que es crear prácticamente una ciudad artificial en Cabo Blanco y no el crecimiento razonable de los núcleos de población actuales. En fin, no soy ningún experto demógrafo, pero yo creo que es evidente que siempre es mejor hacer que las poblaciones crezcan de forma armoniosa e integrando a las personas que se van incorporando a esa población, que no crear ex novo, de nuevo, una ciudad de 40, 50, 60 mil habitantes. Sí, vamos a ver, también en los 20 años pasados su actuación en el ámbito autonómico ha sido corta en el tiempo, ¿no? Vicepresidente del Gobierno de Canarias en 1983, diputado del Parlamento Autónomo en 1983-84, y en cambio han sido extensas sus responsabilidades vinculadas al Poder Legislativo estatal y a la Administración del Estado en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, ¿no? Bueno, diputado a Cortes, bueno, primero senador por la Comunidad Autónoma, 1983-84, diputado a Cortes, 93 al 2000, y entre medio gobernador civil de Santa Cruz de Tenerife, en 1984-87. De todas esas tareas, ¿cuáles fueron las más duras y cuáles le reportaron mayor satisfacción, si es que hubo satisfacción? Hombre, la de diputado a Cortes posiblemente sea la que más me gustó. ¿Más que la de gobernador? ¿Más que la de Poncio? Sí, la de gobernador no me gustó. En fin, la de gobernador fue casi una necesidad. De obligado cumplimiento. Casi. Sí, porque Paco Afonso, el gobernador, murió en un incendio en La Gomera. Y aquello hizo que los socialistas de Tenerife, pues, en fin, me miraran a mí y me propusieran para ser gobernador. Entonces yo me sentí, era senador en aquel momento, y me sentí, digamos, obligado fraternalmente, no hay ninguna otra obligación, a asumir aquella responsabilidad, porque había que sustituir a Paco Afonso. Yo era el secretario general del partido y creí que era mi deber. Aprendí mucho en el gobierno civil, o sea que tampoco
Pero no es, desde luego, un cargo de esos que uno se sienta que bien lo pasé en el gobierno civil. Pues no lo pasé bien, hubo momentos, supongo que duros, tampoco lo recuerdo ya, porque de eso hace casi 20 años. Fue una experiencia interesante, sin duda, ¿no? Claro. Pero no es más bonito, era, por ejemplo, ser diputado, porque ser diputado sí que está... Vivió además, perdón, vivió 2 etapas como diputado, una gobernando el Partido Socialista, el gobierno del Estado, y otra siendo oposición, ya después del triunfo del 96 del Partido Popular, ¿no? O sea que vivió las 2 experiencias. Sí, efectivamente. Ahí sí que uno se siente, en primer lugar, representante del pueblo tinerfeño, ¿no? Uno está representando al pueblo de Tenerife en las Cortes, en el Congreso de los Diputados, y por lo tanto, cuando yo al menos me lo imaginaba así, ¿no? Cuando yo hablo, no solo estoy hablando en mi propio nombre, ni siquiera en nombre de los votantes socialistas, hablo en nombre de una provincia, de una región que plantea pues, una serie de necesidades. Eso cuando hablaba como diputado canario, otras veces hablaba como diputado de toda España, ¿no? Yo, por ejemplo, una de las cosas que me siento bastante satisfecho fue en la primera legislatura mía, fui presidente de la Comisión Parlamentaria de la Droga, que elaboramos un informe sobre el problema de la droga, pues que yo me sentí muy satisfecho, porque fue un informe aprobado por unanimidad. José Luis Rodríguez Zapatero, el presidente del gobierno, era el portavoz socialista en esa comisión y fue pues, el principal autor del informe sobre la droga. Y yo creo que se logró un alto nivel de consenso en política de drogodependencia. Pues para mí aquello fue una enorme satisfacción. Aquello lo hice como diputado canario. Bueno, aquello lo hice como diputado, ¿no? De toda España. Y creo que eso es positivo y que uno siente que contribuye en algo al progreso de la sociedad en la que uno vive. Bien, en el hogar de sus padres, pues florecieron o han florecido las vocaciones o las inclinaciones pues hacia la enseñanza, la política, la poesía, las matemáticas, etcétera. ¿Existen esos profundos entre la belleza lírica, el razonamiento numérico, las admiraciones musicales a las que usted es adicto, por cierto? ¿Hay nexos profundos en todo eso? También falta el mundo del derecho. También el del derecho. No, por supuesto, es que no he querido seguir. Yo creo que todo está unido, ¿no? Una familia amplia, por lo tanto hay actividades, hermanos, sí. Actividades para todos los gustos, ¿no? Aunque predomina la enseñanza, ¿no? Sí, somos de los 5 hermanos, 3 somos profesores. Yo creo que nuestros padres nos educaron con mucha libertad y prácticamente que cada uno hiciera lo que quisiera, ¿no? Estudiar lo que quisiera y... Dentro de un orden. Quizás mi padre me forzó un poco a que estudiara económicas, como me dijo, hombre, porque eso de las matemáticas lo veía quizás como poco práctico, ¿no? Un poco útil, un poco... Bueno, y casi le hago caso porque una vez acabado matemáticas y siendo ya profesor en el instituto, etcétera, opté por empezar a estudiar económicas. Hice un curso, pero al final lo dejé, ¿no? Me fue bien, pero vamos, no encontraba ya tiempo para hacer tantas cosas. Bien, después en su propio hogar, usted es padre de 3 hijos, abuelo de 2 nietos, ¿no? 2 nietos. ¿Ha seguido esa misma regla de la libertad? Sí, total, sí. ¿Dentro de un orden? No, creo que con total desorden, ¿no? Aclare eso. Han hecho lo que han querido. Pero usted sí que tiene un gran... O sea, usted siempre, creo, que tiene como un gran valor a la familia. Sí, hombre, claro. La familia es el núcleo duro donde uno se apoya y, por lo menos para mí es fundamental, ¿sí? Si no, no podría hacer las cosas que hago o que he hecho. Mi mujer es médico, yo soy matemático y los 3 hijos nuestros pues han salido, eso que se decía antes, de letras, ¿no? O sea que ninguno fue por ciencias, ni matemáticas, ni medicina. A lo mejor por lo de las leyes... Filología española, otro historia, otra política. Claro, a lo mejor por lo de las leyes de la herencia le sale algún nieto después, un matemático puro. Bueno, tengo esa esperanza, sí. Yo sigo guardando mi colección de libros matemáticos con la esperanza de poder regalársela a alguien de la familia, ¿no? ¿Ese abuelo, usted debe ser un abuelo tierno o no? Sí, supongo que como todos, ¿eh? Sí, yo estoy admirado porque aquellos que son abuelos, amigos o conocidos, que son abuelos, como que se transforman con los nietos, ¿no?
Sí, yo creo que sí, sí. Más que con los hijos. Lo que he visto, sí. Incluso más que Sí, con los hombre, hijos. claro, por supuesto, ¿no? ¿Por qué? ¿Porque es un cariño especial o Nuestros qué? hijos nos regalaron a mi mujer y a mí una piecita de porcelana que decía: si llego a saber que los nietos son tan divertidos, los hubiera tenido antes que a mis hijos. Porque los padres están para educar a los hijos y los abuelos no. No estamos para educar a los nietos, estamos para darles vicios. Estamos para mimarlos. Mimarlos. Bien, vamos rápidamente, porque el tiempo se nos echa encima, lamentablemente. Rápidamente a ver otra serie de cuestiones que hay que aprovechar a usted. La familia socialista, sobre todo en Tenerife, recientemente pues hubo esas elecciones a compromisarios para el Congreso Federal. Y bueno, y el llamado sector crítico, el actual secretario general, pues me parece que consiguió 9 de los 10 compromisarios o algo de eso, ¿no? Más o menos. Bueno, pero a lo que voy. No solo hablo de Tenerife, hablo del archipiélago. Hablo de esas tendencias que hay dentro del Partido Socialista, unas a favor de que se gobierne con Coalición Canaria ya, otros que no. Por lo tanto, esas dos cuestiones me interesaba no perder la entrevista a que se pronunciase usted sobre esas dos cuestiones. ¿El Partido Socialista en Tenerife y en Canarias necesita renovación, necesita nuevas caras o no? Sí, claro. Todo partido necesita siempre nuevas caras y conservar algunas caras viejas también. O sea, yo creo que ahí hay una cuestión de equilibrio, de aprovechar la experiencia e incorporar savia nueva. Yo, en fin, pese a las críticas que a veces oigo, yo creo que el Partido Socialista eso lo hace. Yo creo que el que observe las candidaturas del Partido Socialista en Tenerife, digo en Tenerife porque es lo que mejor conozco, ¿no? Sí. Yo creo que podrá observar en las candidaturas a los ayuntamientos, al Cabildo, al Parlamento, que se va incorporando gente nueva, sin ninguna duda, ¿eh? Y yo veo además que hay una generación que viene con mucho ímpetu, muy bien preparados, con mucha fuerza. Yo creo que el futuro está garantizado. Sobre el pacto con Coalición Canaria. Yo no soy partidario de un pacto con Coalición Canaria, salvo que sea necesario para Canarias. Yo el pacto lo veo, si fuera posible, si llegáramos a esa conclusión, como que es una necesidad para Canarias. Pero nunca me lo planteo como una necesidad para los socialistas o una necesidad para Coalición Canaria. Sí, para ocupar cargos de consejeros, vaya. Sí. Para acabar con el síndrome de abstinencia. Para acabar con el síndrome de abstinencia de poder. No, si entrar en el gobierno yo lo veo electoralmente muy peligroso, no lo veo como algo favorable desde el punto de vista electoral, porque si gobernamos con Coalición Canaria, el riesgo de quedar ahí confundidos con nuestros primeros adversarios políticos es claro, ¿no? Si se llegara a una situación grave para Canarias, donde el Canarias continúa sin gobierno, digo continúa sin gobierno porque yo la sensación que tengo es que este último año el gobierno que hemos tenido en Canarias ha gobernado poco, ¿no? En fin, creo que soy generoso al decir poco, por no decir nada, ¿no? Si eso continúa así, la situación de Canarias es insostenible. O sea, yo no sé hasta cuándo podemos seguir sin gobierno en Canarias. ¿Con el anterior presidente gobernaban más o no? ¿Con don Román? Yo tengo la impresión de que sí. O sea, la sensación que yo tengo es que en este último año, también es verdad que yo sigo la política más de cerca en este último año en relación a los 4 años anteriores, pero la sensación que tengo es que había antes más gobierno, ¿sí? Yo no sé si es que ahora la crisis, claro, en esta isla se habla mucho de la crisis del PSOE, y se habla menos, casi nada, ¿no?, de la crisis de Coalición Canaria. ¿Que hay crisis? Eso sí es una crisis, ¿eh? Están prácticamente desaparecidos de la provincia de Las Palmas. Y en la provincia de Tenerife es obvio que van a la baja, ¿no? Y lo cual nos ayuda, porque yo creo que, lo recordaba el otro día con un compañero, en el Cabildo llevan 17 años gobernando. Yo creo que es una exageración. Yo creo que... En fin, alguien podrá decir, bueno, por culpa del PSOE que no gana. Bueno, vale, pues por culpa del PSOE que no hemos ganado, sigue gobernando Coalición Canaria. Pero es que ya son muchos años, ¿no? Parece que han ido creando una maraña de poder, una red que va extendiéndose por toda la sociedad, generando un clientelismo exagerado,
Algún periodista me ha recordado que Coalición Canaria se parece al PRI mexicano, que estuvo 40 años en el gobierno, ¿no? Porque crearon una red de poder que se extendía por toda la sociedad. Bueno, yo confío que no lleguemos al PRI mexicano y que en las próximas por fin le demos la vuelta. ¿En el Cabildo? Bueno, en el Cabildo, en el Ayuntamiento de Santa Cruz, en el Gobierno de Canarias, en todos lados. Bien, usted, una de sus preocupaciones de gobierno están centradas, ya antes hemos hablado, en la educación, en la cultura, en la juventud, en la infancia. Sí, yo creo que eso sí, me preocupa. En los menores. Sí, me preocupa muchísimo ese tema. Mucho. Creo que, insisto, ahí está el futuro de la sociedad. Hay menores que están bajo la tutela pública. ¿Mal tutelados? No quiero ganar ni un voto con este tema, o sea que me gustaría que estuvieran mucho mejor tutelados de lo que están. Por ahora estoy actuando con mucha responsabilidad en el tema de menores. Le he enviado recientemente una carta al presidente del Cabildo que no he hecho pública, trasladándole mi preocupación sobre ciertos temas con la esperanza de que se corrijan. O sea, yo lo que quiero es que se arregle ese problema, no quiero ganar ningún voto con ese tema. Y confío que finalmente esos temas se mejoren de forma apreciable. Lo que no puede ocurrir es que haya dinero para casi todo menos para menores. Eso no lo voy a soportar. Y si tengo que acabar denunciándolo públicamente, lo acabaré denunciando públicamente. Espero que no sea necesario. Yo de verdad espero que este tema sea tan importante para quienes hoy gobiernan, que se ocupen de este tema de verdad, ¿no? Y que no haya ningún niño que sufra en esta isla que dependa del Cabildo de Tenerife. Y que si ese sufrimiento se produce no sea por culpa del Cabildo, que no sea por culpa de los poderes públicos. En esta isla hay, aparte de esos niños especiales que están en centros especiales, en hogares tutelados por los poderes públicos, hay otros niños que viven, yo lo suelo decir así, con una llave colgada al cuello, ¿no? Físicamente llevan una cadena con una llave colgada al cuello, porque sobre todo en el sur de la isla, en Arona, son niños que sus padres trabajan todo el día fuera de casa, que tienen que ir solos a su casa a comer o a mal comer, porque a veces no tienen comedor escolar. Y si tienen comedor escolar, pues cuando acaba la comida se van, porque ya no hay nada en el colegio, no hay actividades extraescolares en sus casas. Nosotros hemos planteado este tema insistentemente como un tema de mucha importancia. Yo sé que esto no da muchos votos, porque esto al final no son autopistas, no son más puertos ni aeropuertos, que parece que es lo que está de moda en esta isla, ¿no? Y yo diciendo que todas esas cosas son necesarias, los puertos, los aeropuertos, las autopistas, esto también es muy importante, en mi opinión más importante. Hay una sociedad civil, en eso usted también está preocupado, por el modo en que evoluciona. Sí, yo tengo la impresión de que los poderes públicos, sobre todo el Cabildo de Tenerife, ha ocupado mucho espacio que debería ser ocupado por la sociedad, ¿no? A ver, aclare eso. Bueno, le pongo un ejemplo un poco tontorrón, pero que yo creo que es significativo. El Cabildo de Tenerife tiene una librería. ¿Una librería? Sí, una librería en el antiguo Teatro Baudet, sí, en Santa Cruz, ¿no? A mí me sorprende, ¿no? Pero si en Santa Cruz hay 10 librerías estupendas, en La Laguna 5 o 6. ¿Cómo que el Cabildo tiene una librería? ¿Es que le estamos haciendo la competencia a las librerías normales? O sea, este afán de estar en todos lados, ¿no? Ahora vivimos en Tenerife una crisis triste, lamentable, que es la crisis del club de baloncesto, ¿no? Porque hace falta que se necesitan suscribir un número de acciones para que el baloncesto Tenerife pues continúe en la división de honor del baloncesto español. Bueno, pues es público, ha salido en la prensa, que desde el Cabildo se ha favorecido una solución siempre que el presidente dimita. Claro, a mí esto me parece, sinceramente me parece terrorífico, ¿no? Aparte que no veo que la solución llegue, lamentablemente, pero ¿cómo vamos a estar desde el Cabildo quitando y poniendo presidentes de un club de baloncesto? Pero esto es terrible, ¿no? No quiero emplear la palabra dictadura, pero me parece terrible. Hombre, el presidente del club de baloncesto lo elegirá la gente que está en ese club, ¿no? Claro. Pero ¿cómo lo vamos a elegir desde el Cabildo?
o insinuar desde el Cabildo, no, que dimita a ese y ya se pondrá otro, ¿no? Sinceramente, ese tipo de omnipresencia, ¿no? Uno va al estadio y de pronto se encuentra el escudo del Cabildo en 20 sitios. El escudo del Cabildo está en toda la isla, repetido 1000 y 1000 veces. Yo, en fin, no sé, debe ser que tengo una concepción más antigua, ¿no?, de lo que es el Cabildo, una institución más discreta. Sí, pero sí tiene el concepto de que sea gobierno de la isla. Sin duda, y ser voz política de la isla de Tenerife. Yo reprocho que este Cabildo no sea la voz política de la isla, que cada vez que ha dicho algo de cosas importantes para la isla es porque los socialistas lo hemos propuesto, ¿no? Lo último quizás sea el tema de la sangre. ¿Cómo es que los que gobiernan en el Cabildo aceptan? Finalmente no lo aceptan porque hay una propuesta socialista, pero al principio aceptan que sí, que la sangre que donamos los tinerfeños sea analizada en otra isla. Pero no porque sea en otra isla. Yo también estaría en contra que la sangre que donan los de Gran Canaria sea analizada en Tenerife. Es que eso es un peligro inmenso. O sea, si por el motivo que sea hay un corte de comunicaciones entre Tenerife y Gran Canaria, nosotros podemos tener aquí mucha sangre, pero no sabemos si la podemos utilizar o no la podemos utilizar en un trasplante hepático. Un trasplante hepático se lleva muchísima sangre, se usa mucha sangre, puede ser hasta 50 litros de sangre. Claro, si la sangre hay que analizarla en otro lado, pues resulta que aquí podemos estar miles de personas donando sangre y al final esa sangre no se puede utilizar en un trasplante, en una operación, en una placenta previa. Y eso no lo puede decir el Cabildo. La solución muy habitual en el Cabildo y en el Gobierno de Canarias es, no, es que eso es un tema técnico. ¿Técnico? Técnico, sí. Y entonces ponen a los técnicos por delante. Yo, desde luego, es la edad de oro de los técnicos, por lo que veo. Pero ¿no? también, pero los técnicos, con el mayor respeto a los técnicos, si todos somos técnicos en algo, tendrán que seguir, claro, aparte de eso, tendrán que seguir criterios políticos, y los criterios políticos son los que marcan el gobierno. Evidentemente. El gobierno, bien, se nos ha ido definitivamente el tiempo. Usted, hay muchas cuestiones que quedan pendientes, muchas, ya ha expresado ese deseo de que el Partido Socialista en el Cabildo pues, pase de la oposición a gobernar. Por cierto, ¿qué pasa con eso de las cuentas? ¿Qué ocurre con eso de las cuentas? Bueno, yo aclaro para que nadie vaya a pensar... sí, no. Nadie ha robado un duro. Quiero decirlo de entrada. Sí, porque... ni yo tampoco lo insinúo. No, claro que no. Nadie lo ha insinuado, pero alguien puede malinterpretarlo y eso sí sería profundamente injusto, ¿no? Sí. Lo que sí hemos criticado es que los gastos en las corporaciones públicas deben contar con el visto bueno de intervención. La intervención es un organismo dentro de la propia corporación, dentro del Cabildo, que fiscaliza desde el punto de vista legal y económico ese gasto. Es decir, que ese gasto está conforme a la ley, conforme a la norma jurídica, y que hay dinero, claro, para poder hacerlo. Entonces, la intervención hace reparos a ciertos gastos. Esos reparos los puede levantar el presidente o el Pleno. Nosotros lo que hemos dicho es que hay un abuso por parte del presidente de levantar esos reparos. Hay muchas corporaciones que nunca jamás hay reparos de intervención, en el sentido de que si el interventor hace un reparo, pues el alcalde o el presidente corrige el reparo, pero no se levanta el reparo. Es decir, el presidente puede levantar el reparo, pero el reparo sigue, digamos, si no jurídicamente vigente, si el contenido de ese reparo permanece. Aparte de alguna otra cosa, como una adjudicación de 1 millón de euros verbal, ¿no? O sea, se le dice a un contratista, hasta haga usted tal obra que le voy a dar 1 millón de euros, ¿no? En fin, eso en las instituciones públicas no se debe hacer. Por muy urgente que sea una obra, pues hay otros canales, otros procedimientos para hacerlo, ¿no? Pero salvando esas cuestiones, que al final son cuestiones también... Sí. Iba a decir de orden menor, no son muy importantes, no son políticamente relevantes, pero sí dan la idea de que ellos creen que la isla es de ellos, que ellos pueden hacer cualquier cosa, que no importa, ¿no? Aquí no pasa nada. Hombre, pues no, la isla no es de ellos, la isla es de todos, el Cabildo no es de ellos, el Cabildo es de todos. Y las cosas hay que hacerlas conforme a la ley, conforme a la norma. Vamos a ver
dentro de un año cuántos reparos han tenido que levantar. O si ahora van a hacer las cosas mejor y esta llamada de atención que acabamos de hacer, yo estoy seguro que va a ser positiva, que es nuestra intención. Nuestra llamada de atención va a servir para que en el futuro el presidente tenga que levantar menos reparos de intervención. Muy bien, lo cual redundará en beneficio de la gestión del propio presidente y, por supuesto, de la isla. Bien, don Antonio, ¿algo más? Me ha encantado de esta conversación que ha ido entre lo sentimental, lo político, lo científico. Ha sido un placer. Hemos hecho un recorrido bastante, digamos, diverso. Yo no sé si los espectadores lo han aguantado bien. Espero que el que haya llegado hasta ahora debe ser que no se ha aburrido mucho. Pues sí, supongo, y también les agradecemos, les tenemos que agradecer ese seguimiento que nos hacen, que nos suelen hacer a este programa y darles las gracias. Darle las gracias a usted por su gentileza, por haber estado aquí en este programa. Volveremos pasado un tiempito. Y gracias, por supuesto, a todos ustedes, a quienes, como siempre, pues les deseamos desde este canal, desde el Canal 8 y desde este programa, de Directo al Objetivo, les deseamos lo mejor, les deseamos, pues eso que les comento algunas veces, ¿no? Que sean ustedes felices en la medida de lo posible. Nos vemos, saludos.